Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Nuevamente le doy gracias a Dios por el gran privilegio que nos da de estar nuevamente como cada domingo, alabando a nuestro Dios, cantando al Señor con nuestro ánimo, en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo cuando iba entrando a Jerusalén, la gente le gritaba, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y esta palabra Hosana significa salve. Y vamos a cantar esta mañana este hermoso canto que es Hosana. Levantamos alabanzas a ti, solo a ti. Te anhelamos y esperamos en ti, solo en ti, porque al verte nos das fuerza para
levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, bendito Rey, gracias, bendito Padre, gracias, Señor, porque estás con nosotros. Dejaste tu trono para hacerte hombre en esta tierra, Señor, y veniste para darnos vida, Dios. Gracias te damos por ello, bendito Señor, porque si no fuera por eso, Padre Santo, ni siquiera estaríamos aquí. Solo tú mereces toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Todo lo que hay en nosotros solamente tú lo mereces, bendito Dios, porque solamente tú eres digno de ello. Padre, ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie, Señor. No somos nada. Sin embargo, Dios, tú nos has hecho coherederos con Cristo, dice tu palabra. Gracias te damos por ello, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo
nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Así es, hermanos. Muchas gracias. Tengan cuidado. En esta mañana estaremos meditando en las palabras de Jesús en esta sección acerca de los tiempos del fin. Y vamos a estar meditando en los versículos 14 al 23 de este capítulo 13 y vamos a reconocer que esto nos habla de la urgencia de la venida del Señor. Esto nos habla de que debemos de anhelar más su venida. Y cuando estamos hablando sobre el tiempo del fin, sobre las situaciones severas que atravesará la humanidad y en particular el pueblo de Dios, puede que nos preguntemos, ¿por qué Dios permite esto? Pero, como dice el comentario de Matthew Henry, pero mientras más consideramos estas cosas, veremos motivos más abundantes para huir sin demora a refugiarnos en Cristo y renunciar a todo objeto terrenal por la salvación de nuestras almas. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque reconocemos que tú nos amas, reconocemos que tú quieres hablarnos en esta mañana, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que cuidas de nosotros. Eres nuestro Padre y ves por nosotros. Nos has provisto, pero también nos das tu consejo, nos das tu palabra. Señor, que nuestras almas tengan esta sed de conocer tu voluntad el día de hoy y de aplicar lo que tú nos enseñes. Te ruego por ello, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en este capítulo 13 y como ya lo hemos ido mencionando, Jesús está tratando las preguntas de este pasaje. En el versículo 4 nosotros recordamos estas preguntas cuando se acercan los discípulos y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Están viendo a Jesús como un profeta.
Y ellos están haciendo estas preguntas, pero Jesús les contesta como el buen pastor. Y más que una preocupación por el futuro, es una alerta por el presente. Y el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado y huyan. En Marcos capítulo 13, versículos 14 al 17, nos enseña esto y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. El Señor Jesús está prediciendo la destrucción del templo. El Señor Jesús está hablando del tiempo del fin. Y está diciendo que vendrán cosas difíciles, vendrán situaciones complicadas. En ese tiempo habrá muchos que serán asesinados, muchos verán la muerte de sus familiares. Pero, ¿qué debemos hacer ante la tribulación? Ante esas guerras, ante aquella abominación desoladora, aquel que ocupa el lugar en el templo. Si bien esto hay muchas cuestiones escatológicas que tendríamos que estar identificando y explicando, hoy solamente queremos recordar las palabras de Jesús. Porque más allá de hablar del futuro, más allá de establecer parámetros del futuro, nos está hablando que debemos de estar muy interesados en nuestro presente. Y sé que hay personas que han enseñado y que seguramente hemos escuchado que dicen, hay que atar al diablo. Pero, ¿por qué tienen que atarlo tantas veces? ¿Cómo es que se suelta todo el tiempo? ¿No es muy fuerte el amarre? Mis hermanos, yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado. Porque cuando pensamos en tribulación, pensamos en, es que es el enemigo atacándonos, hay que atarlo. Otros dicen, hay que machucarle la cola al diablo. Él no tiene potestad sobre nosotros. Pero, ¿cómo saben que tiene cola? Fíjate lo que dice el pastor de pastores, el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, huyan. Y ahora hay varios puntos que pudiéramos tratar acerca de la tribulación, acerca de esta abominación desoladora. Podemos ver que Jesús está citando lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículos 26 al 27, donde dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después vienen todas estas cosas. Se sentará. Ocupará este lugar. Jesús está citando esto y nos está hablando de esta abominación desoladora que va a destruir el templo y que va a establecerse en este lugar. Ahora, esto nos habla de las cosas que ya han sucedido, pero también nos habla de otras cosas que vendrán. Pero aunque hay varios puntos que tendríamos que tratar sobre este tema escatológico, Jesús lo que quiere es que nosotros centremos nuestra atención en estas palabras. Y la primera palabra en la que Jesús se centra y que la pone en un tiempo presente, un presente indicativo como una ordenanza para hoy, urgente, es huyan, huyan. Y en ocasiones leemos este tipo de pasajes y pensamos, es cierto, ya se vivieron 2 guerras mundiales, pobrecitos, estamos en algunos problemas nosotros, pero
no creo que lleguemos a pasar por una tribulación así. De hecho, otros piensan, pues, si estamos seguros que no estaremos para el tiempo de la gran tribulación, para esa semana, ¿no? Entonces, ¿de qué debemos de preocuparnos? Vamos a entregarnos a la tarea de producir y acumular. No lo decimos de esa manera, pero lo expresamos de esa manera. Y lo que Jesús quería hacer con todo este mensaje era: céntrense en su vida espiritual. No se centren en las tareas de este mundo. No se entreguen a la tarea que ofrece este mundo. Ahora quiero que recuerdes conmigo que la audiencia que está leyendo o escuchando esta carta son creyentes gentiles. En su mayoría están siendo personas que tienen que entender, bueno, ¿de qué estará hablando Pedro con respecto a estos puntos? Y por eso va explicando Marcos con detalle algunas cosas que nosotros necesitamos entender del contexto judío. Y lo que hace es que nosotros debemos de reflexionar cómo es que ellos estaban pensando, cómo es que ellos estaban recibiendo esta situación, esta ordenanza. Y si vamos a la historia, nosotros podemos ver que hubo persecución. Para ese tiempo los judíos se rebelaron contra el gobierno romano y lo único que pudieron ver fue una desolación y no quedó absolutamente nada más que un muro, el muro de los lamentos. ¿Y qué pasó? En aquel tiempo también murieron muchos judíos. Pero se dice que los cristianos hicieron caso a la ordenanza de Jesús. Y si nos damos cuenta, la indicación, la ordenanza de Jesús es en un tiempo presente diciéndoles: huyan, huyan. ¿Por qué? Porque se aparecerá esa abominación desoladora. Y está hablando de una persona y que dice que se sentará. Pero más allá de todo esto, como dice Mateo 24:15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo lo explica un poco más y les está hablando del contexto de ese lugar santo. Y si nosotros recordamos cómo cómo se veía el templo, el lugar santo era un lugar especial. Nadie podía entrar más que los profetas. Era un lugar especial. Pero ese lugar especial iba a ser profanado por esta persona. Y Jesús, aunque está prediciendo todas estas cosas, aunque está hablando de toda esta situación que va a ocurrir, mis hermanos, nosotros debemos de detenernos y ver lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Porque lo que habla Jesús en estos versículos no es como va a ser algo más o menos difícil. No es solamente una molestia, sino que va más allá y habla de muertes. Y Jesús dice: huyan. Habla de destrucción y Jesús dice: huyan. Habla de una sed implacable, de sangre. Y Jesús dice: huyan. Pero, ¿por qué dice el Señor Jesús: huyan? Porque el Señor cuida de los suyos. Y qué interesante la manera en que habla Jesús y les dice: no tomes nada de tu casa, no desciendas a buscar algo aquellas cosas que te dan valor o que podrían darte la autoridad después de reclamar: esta es mi casa. En aquel tiempo las casas tenían una azotea. Y
había una escalera exterior. La escalera exterior daba casi a la entrada donde está la casa. Y Jesús dice, no desciendan, no pasen, no entren a su casa. Jesús habla de la urgencia extrema del caso y el peligro de ser tentado en rescatar nuestra propiedad, en rescatar nuestras pertenencias, nuestras cosas materiales. Pero también habla de una situación en particular acerca de las personas que están en el campo. Y aquellas personas que trabajaban en el campo iban muy temprano y llevaban una capa para cubrirse del frío. Pero Jesús les habla de la urgencia y les dice, no tomen su capa. Porque esa capa la dejaban a la entrada de donde estaban ellos plantando o donde ellos estaban trabajando. Y Jesús dice, no regresen por ello. Entonces, ¿qué se van a llevar? ¿Con qué se van a tapar el frío mientras están huyendo? La palabra de Jesús es, huyan. Y eso implica urgencia. No podemos tomar las palabras de Jesús con calma. Esta indicación implica creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es ver lo que nos está diciendo y lo que Él nos dice es algo de urgencia. Y dice, huyan. ¿Te imaginas que en este momento Él nos estuviera hablando y nos dijera, huye? Y nosotros decimos, sí, ahí voy. Y vamos con nuestra calma, agarramos nuestras cosas, nuestro celular para podernos entretener. Nosotros agarramos nuestra chamarra porque vamos a ir seguramente muy lejos. Pero Jesús nos está diciendo, huyan, huyan. Esto me habla de algo muy importante para nosotros hoy en día. ¿Cómo está nuestra respuesta a la ordenanza de Jesús? ¿Cómo es nuestra respuesta cuando tú y yo estamos leyendo la Escritura y el Señor nos está dando una indicación y nosotros no hacemos caso o somos lentos? Si le creemos al Señor cuando nos habla en su palabra, eso se debe de notar, eso debe de poner mucha atención en lo que Él nos está diciendo y realizar en obediencia todo lo que Él pide. Pero, ¿realmente le crees al Señor? ¿Le crees cuando te habla o somos lentos? Somos incrédulos. Marcos 13:18 nos dice que los sufrimientos serán agravados, que aquellas condiciones traerían consigo muerte de los indefensos. Ahora piensa también un poquito de lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. ¿Recuerdas que hubo matanza de niños? ¿Recuerdas que el pueblo tuvo que huir? Tuvo que hacerle caso, tuvo que creerle a Dios. Mis hermanos, aquí tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de qué es creerle a Dios. Y mientras nosotros estamos escuchando las ordenanzas de Jesús, nosotros tenemos que responder a ello. No es un tiempo de sosiego. Por eso Jesús añade otra indicación en tiempo presente. Y les dice, oren, tengan cuidado, oren, oren. Marcos, versículos 18 al 20 nos dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno,
Y qué interesante porque en aquel momento nosotros podemos reconocer por lo que se dice del tiempo en invierno en Israel. En este tiempo es lluvioso y mucho frío y los caminos se vuelven intransitables. Es difícil. Y dice el Señor, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Nuestra vida como hijos de Dios no ve la oración como una opción. La oración es prioridad en nuestras vidas. Es la conexión de nuestra fe con su Señor y Dios, quien tiene el control absoluto de todo lo que pasa. Jesús está hablando con sus discípulos y está mencionándoles todas estas cosas que serán difíciles y de repente Él habla y dice, orad, oren, oren, oren pues que vuestra huida no sea en invierno. Oren, oren al Señor que controla todo, clamen, pídanle que tenga compasión. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió. Esas son las palabras de Jesús, afirmando, Él ha elegido, Él ha escogido. Él nos ha escogido y aquellos que hemos sido escogidos por el Señor, aquellos que estamos escuchando el Evangelio, aquellos que el Señor está poniendo que nuestra fe es centrada en la obra de Cristo, debemos de hacer caso a la orden de Jesús. Y la orden de Jesús es oren. Por eso me pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo es la oración en nuestros días, en nuestra vida? La oración denota nuestra dependencia de Dios. Pero, ¿por qué será que nos cuesta mucho trabajo esta disciplina espiritual? Jesús, tu Salvador, te dice, ora. Ora. Y ven la situación que Jesús ha presentado. Está hablando de tiempos difíciles y les da una ordenanza para que ellos recuerden y reconozcan que necesitan depender del Señor. Primero, el Señor dice, tienen que creer. Segundo, tienen que depender. Jesús dice que aquellos días serán de tribulación. Y sabes, esta palabra en su original habla en sí de guerras, de rencillas. Y ¿quién no se ha encontrado en aflicción? ¿Quién de nosotros no ha visto esta urgencia de tener mucho cuidado porque hay guerra, hay dificultad? Y las palabras de Jesús mantienen la urgencia. Oren. La situación que viene no es algo liviano. La situación que nosotros estamos atravesando no es algo liviano. Oremos. Oremos. Que nada nos distraiga. Recuerda lo que estábamos viendo en los versículos anteriores. Que nada te distraiga. Que nada de lo que hay en este mundo te distraiga. Entrégate a esta disciplina de la oración. Pero creo que nos acomodamos
y no nos sentimos retados ni atraídos por la situación que estamos atravesando. Algunos decimos, pues es que estamos bajo la gracia, el Señor nos va a ayudar. Eso no quiere decir que el tiempo va a ser fácil. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que luchar. Porque lo que el Señor dice con esta palabra es, ustedes necesitan depender de mí todo el tiempo. Necesitan depender del Dios que controla absolutamente todo, del Dios justo y del Dios bondadoso, aquel que los escogió. No lo merecíamos, pero Él nos escogió. Oren. El Señor, el dueño, el que controla todo, dice que acortó aquellos días. Dice, el Señor ha mostrado su misericordia, ha mostrado su compasión y por causa de los que Él ha escogido, ha acortado aquellos días. Porque si no, nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque cada vez que va pasando más el tiempo, la gente se va enfriando. Probablemente tú estés en ese letargo y te estés enfriando. Y empezamos a echarle la culpa, es el internet, es la iglesia, es este hermano, es el pastor. Y vas a otra iglesia, y vas a otra iglesia, y vas con otro pastor, y vas con otro pastor. En lugar de ir y depender de Jesús. Jesús dice, oren, oren. El Señor es justo y compasivo a la vez. Y tú y yo tenemos que entregarnos al deber de la oración. Tú y yo tenemos que entregarnos a esta disciplina. Yo no puedo decirte a ti, ora, ora más. Porque si tú no tienes este deseo de conocer a tu Señor, de estar sometido a tu Creador, es porque probablemente tú necesitas nacer de nuevo. Nuestro Salvador quiere que nos dediquemos a la oración. Y tú sabes acerca de los tiempos que Jesús tomaba para orar. El Señor terminaba de predicar, Él terminaba de enseñar y se iba a orar. Se levantaba temprano y ¿qué hacía? Iba a orar. Venía alguna situación y Él oraba. Aún en su muerte, Él, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué hizo en el huerto de Getsemaní? Oraba. Oraba. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Hijo de Dios y Él estaba orando. ¿No crees que tú y yo necesitamos entregarnos a este deber? Jesús dice a sus discípulos mientras se preparaba para la traición de Judas, para la noche y el día que iba a ser condenado, lastimado, aborrecido, antes de estar en la cruz, Jesús les dice a sus discípulos, acompáñenme, vengan conmigo, vamos a orar. Y Jesús les dice en Mateo 24:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No entren en tentación. Oren. Oren. Mis hermanos, cada vez nos vamos aferrando más a este mundo porque no estamos orando, no estamos dependiendo del Señor. Y pensamos que dependemos de la economía, dependemos del coche, dependemos de la casa, dependemos de los hijos, dependemos de esta relación y no dependemos de Cristo. El sufrimiento no puedes evitarlo.
El sufrimiento no puedes detenerlo. El sufrimiento es invasivo. No le importa si estás fuerte o vulnerable. De hecho, algunos de ustedes hoy están sufriendo. Pero ¿qué haces cuando el sufrimiento invade tu vida? ¿Qué hago cuando vienen situaciones complicadas a mi vida? ¿Qué haremos? El Señor Jesús dice, velad y orad. Pónganse alertas, tengan cuidado, oren. La honestidad de Jesús nos sacude hoy y nos dice que para la realidad del sufrimiento necesitamos la esperanza en el Salvador. Necesitamos consuelo, necesitamos a Cristo, necesitamos al buen pastor que nos dice, tengan cuidado, oren. La honestidad de la palabra no viene sola, siempre viene con esperanza. Y es tomada por medio de creerle a Jesús. Y Él dice, tengan cuidado, no crean que en otro hay salvación. Tengan cuidado. Huyan, tengan cuidado, oren. Tengan cuidado, no crean en ningún otro Salvador. Marcos 13 del 21 al 23 dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Esa es la honestidad de la palabra del Señor. El Señor dice que vienen tiempos difíciles. El Señor está hablando de aquellas personas que van a decir que son el Cristo, que son el Mesías, que son el Rey que va a redimir, que va a ayudar. Vendrán a ofrecernos esperanza, vendrán a ofrecernos paz, bondad y poder. Vendrán a hablarnos del Cristo, de un Redentor, de un Libertador. Y a veces nosotros estamos buscando ese Libertador. Creemos en Cristo, así lo hemos dicho, oramos, pero de repente andamos buscando un Libertador, andamos buscando a alguien que nos dé paz, que nos dé esperanza. Buscamos a alguien que nos dé poder. ¿Por qué? Porque hay grandes peligros en las dificultades. Somos tentados. Somos tentados y somos tan vulnerables. Andar buscando a un Redentor, a un Salvador. Queremos salvación, queremos ayuda, queremos paz, queremos prosperidad. Y entonces dice que vienen estas personas. Hay grandes peligros para nuestra fe en momentos de dificultad. Por ello, el Señor nos dice, manténganse alerta, tengan cuidado. Lucas 17:23 dice que en aquellos días se dirán, mira, helo aquí o helo allí. Y Jesús les dice, no vayáis ni lo sigáis. No vayan, no lo sigan. Mateo 24:26 al 28 dice, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Estas son las palabras de Jesús. Jesús está hablando de esta dificultad y de la tentación que conllevan las dificultades. Y
nos ofrecen Cristo, nos ofrecen redentores, nos ofrecen aquellos que pueden salvarnos, ayudarnos, darnos paz y prosperidad. Y vienen con los casados y dicen, mira, tu salvación está en otro matrimonio, deja este. Tu salvación está que tengas una relación con otra persona. ¿Sabes qué? Mira, tu paz está en que tú hagas lo que quieras, que nadie se meta contigo. Es como si nos dijeran, mira, tu bienestar está en este negocio, está en esta inversión, está en este trabajo. Tu felicidad está en tus fotos, en tus likes. Mira, tu paz está en tener lo mejor, en lo último en tecnología, en lo último de moda. Con eso te vas a sentir bien. Esos son los salvadores que nos presentan. Esos son los redentores que nos presentan. Esos son los milagros que nos presentan. No, el tener dinero es poder. Y Jesús dice enfáticamente, no les crean. Pero a veces creemos más a las noticias, creemos más al presidente, al gobernador, a la jefa de gobierno, al horóscopo. Le creemos más al amigo, le creemos más a la comadre de lo que le creemos al Señor. Pero un verdadero creyente no puede ser burlado de esta manera. Un verdadero creyente pasará la prueba, será firme y no creerá en esas artimañas. Porque dice, estos falsos profetas se levantarán y ¿para qué? Para engañar, si fuese posible. Si pudieran, aún a los escogidos de Dios. Esa es la idea. Y Jesús dice enfáticamente, no les crean. Estos falsos cristos, estos falsos profetas te aseguran tu futuro, tu bien, tu paz. Pueden hacer señales, pueden hacer milagros para engañar. De hecho, hoy en día parece que hay competencias entre iglesias. Y muchos creen ahora que la verdadera marca de un creyente o de un líder usado por Dios es hacer milagros, es que haga señales, es que tenga profecía. ¡Ey! No les crean, no les crean, dice Jesús. Estas personas no están satisfechas en engañar a los no creyentes, sino que van a tratar de hacerlo aún con los escogidos de Dios. Y el Señor dice, pongan atención, tengan cuidado, estén alertas. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Se acortaron esos días. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es lo que les pasará si no creen en el Señor. Y
libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quién? A los piadosos, aquellos que tienen una devoción, una entrega al Señor. Piensa en alguien piadoso. No es alguien que se pasa todo el día leyendo su Biblia y orando. Es alguien que le cree al Señor. Alguien que ama y teme al Señor. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Jesús termina en este verso diciendo: ¡Hey! Miren, ¡hey! Tengan cuidado, manténganse despiertos, despierta, alerta, no creas en ningún otro salvador. Hay muchas personas que ofrecerán bienestar, muchas personas que hablarán con palabras infladas y véanme. Y a veces compartimos esas palabras. En lugar de reconocer las palabras de Jesús, en lugar de hacer las palabras de Jesús. Por eso en esta mañana, ¿qué tan despierto estás en la fe? Pregúntate, ¿qué tan despierto estás en la fe? ¿Cómo te das cuenta que te has desviado persiguiendo otros salvadores? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo identificas a los falsos maestros, a los falsos cristos, a esos falsos profetas? ¿Sabes cómo lo identifico yo? Regresando a la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Regresando al Evangelio, Él lo hizo por nosotros. Él comienza la buena obra. Él hace absolutamente todo. Él me guardará, Él me ayudará, Él me sustentará. Él estará conmigo todos los días. Y muchos me ofrecerán paz. Y el Señor me dice, no habrá paz, pero yo estoy contigo. Yo he vencido al mundo. Muchos dirán prosperidad. Y el Señor me dice, yo proveeré lo necesario. Yo soy tu buen pastor, yo cuidaré de ti. ¿Qué harás con la advertencia de Jesús esta mañana? Huir es creerle al Señor. Orar es depender del Señor. No seguir a otro Salvador es entregarte por completo a Dios. Amado Dios, en esta mañana reconocemos que tú has dado tu advertencia a tu pueblo. Y tú nos hablas de las cosas que tenemos que hacer ahorita, hoy, en este día, en este tiempo. Señor, son cosas urgentes. Y te ruego que tú nos ayudes, Señor, a recordar, a reconocer el Evangelio. Que tú diste tu amor por nosotros. Tú diste a tu Hijo. Tú entregaste a tu Hijo. Nos ha mostrado tu amor. Tú nos perdonas en Cristo. Señor, hay personas que dicen que no necesitamos perdón, que no estamos tan mal. Tu palabra nos enseña que estamos mal y que necesitamos a Cristo. Necesitamos reconocer que es su sangre la que perdona, la que fue aceptable delante de ti para el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, que en esta semana, en este día, nosotros estemos alerta, que cada uno de nosotros esté realmente centrado en ti, en tu obra, en lo que tú haces, en lo que tú nos hablas, no en lo que otros hablan, no en la manera en que otros dicen acerca de ti, sino lo que tú realmente estás hablando a nosotros. Señor, hoy tú nos has entregado tu mensaje y tú esperas que los escogidos atiendan a tu llamado. Señor, queremos hacerlo y queremos darte las gracias porque sabemos que tú eres compasivo, eres bondadoso. Y Señor, si aún no has venido, es porque tú estás esperando, Señor, que venga salvación para este pueblo, para esta nación, para esta ciudad. Te ruego por cada uno de nosotros, porque entienda lo que es urgente, lo que es necesario y nuestra identidad. Te ruego, Señor, por cada corazón, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.